Bienvenidos a nuestro webinar y podcast, cuyo objetivo es brindar información relevante a la cadena productiva de quinoa en Perú. Hoy hablaremos del proceso de certificación orgánica en la producción de quinoa. Para abordar este tema, hoy tendremos la participación de Mariela Zambrano, especialista en certificación agroalimentaria y orgánica de la certificadora CAE. Mariela, agradecemos tu participación y te cedo el desarrollo del webinar. Buenos días con todos. Gracias Jonathan y Aspagro por la invitación. Acá estoy participando para poder apoyarlos. Creo que ya gran parte de las empresas, asociaciones que trabajan quinoa han tenido contacto con Jonathan, conmigo, y estamos aquí iniciando esta nueva etapa con algunos cambios en los temas orgánicos que van a empezar a funcionar, que han empezado a aplicarse desde enero de este año y que para Perú seguramente dentro de pronto las certificadoras van a empezar a exigirlas. Dentro del tema amplio de las exportaciones orgánicas o de la producción orgánica, en este caso, que es lo que vamos a tocar, tenemos que satisfacer el requerimiento del mercado a donde va a salir nuestro producto en exportación o para poder ser comercializado localmente a empresas exportadoras o algunos que los exportan directamente, como creo es el caso de Aspagro. Tenemos que brindar un buen producto con la calidad requerida, cumpliendo los parámetros orgánicos exigidos por cada norma con la cual nos certificamos y poder dejar bien en alto el nombre del Perú. ¿Qué es un producto agroalimentario certificado? Quiere decir que no es una certificación voluntaria, pero tiene que cumplir con todas las exigencias de la norma y del mercado. Hay diferentes herramientas de diferenciación respecto al cumplimiento orgánico, en el sistema orgánico, pero también hay que complementar esto con un tema de seguridad en el tema de inocuidad, de calidad alimentaria, cuando el producto ya va a exportar. Y todo nace en el campo, todo nace desde el inicio, desde la semilla que vamos a aplicar para poder producir la quinoa o el producto que vamos a exportar, y todo el procedimiento que vamos a seguir para poder que el producto sea certificado, denominado orgánico y que cumpla con todas las características exigidas en el mercado y en los países de destino. En esta presentación estamos viendo cómo es la producción orgánica nacional, cómo ha ido creciendo año a año la cantidad de productores, las hectáreas sembradas en agricultura orgánica. Dentro de esto está también la quinoa. Vamos a ver en la siguiente presentación las zonas de producción, la cantidad de operadores, de productores y hectáreas certificadas. Creo que podemos todos ver cómo se ha ido mejorando y creciendo en cada una de ellas. Acá tenemos en el caso de la quinoa, que es lo que nos convoca hoy día, para mayo del 2021, 30 operadores, 9.476 productores y 10.625.44 hectáreas certificadas que esperamos que continúen ampliándose. Respecto a exportaciones de productos orgánicos, PROMPERÚ tiene esta estadística. Ahí vemos a la quinoa en tercer lugar, cómo desde el 2012 al 2018 ha crecido la variación en comparación del 2018 al 2012, que fue cuando empezó el despunte. Hemos crecido mucho, así como los demás productos que vemos: banano, cacao, café, jengibre, maca y todo lo que presenta el cuadro. Respecto a la normatividad en producción orgánica referida a las normas nacionales, ¿cuáles son las que debemos cumplir? ¿Qué es lo que dice cada una de estas normas? En esta lámina yo les he querido presentar cada una de ellas para que ustedes puedan conocer dónde nace, qué es lo que tenemos que cumplir, cuál es la normativa, los decretos,
que la norma peruana nos exige para poder ser certificados, ¿no? Que también vemos que cada día SENASA está volviéndose más estricto, están exigiendo mayores casos, tener mayor control respecto a residuos y el control de los campos que se han certificado, de los agricultores, de las actividades realizadas, de lo sembrado, lo cosechado, lo exportado. Entonces, esta lámina creo que les va a servir a todos para que puedan tener una visión más amplia respecto de la parte orgánica. Es SENASA quien maneja todo el control de la parte orgánica en Perú, garantiza la condición orgánica de los productos de nados orgánicos, ecológicos, en el mercado interno y externo, promueve el desarrollo sostenible, competitivo de la producción orgánica en Perú. El alimento orgánico o la quinoa orgánica debe cumplir con normas, como les estaba explicando, normas de sanidad agraria, regulaciones de semillas, normas ambientales, regulación sobre recursos forestales, sobre inocuidad alimentaria. No es solamente una sola cosa, es un estilo que hay que desarrollar para poder cumplir todas las regulaciones y las normas y poder producir una quinoa orgánica de primera calidad y que pueda ser comercializada de la mejor manera en el mercado. Esto está referido a la quinoa y a todos los alimentos orgánicos. No solamente es la siembra, sino hay que ver, es el inicio, sí, pero hay que ver todo el panorama y que durante todas las etapas, tanto en la siembra, en el proceso y en la parte comercial, se tiene que cumplir para que el producto sea orgánico y tenga éxito en el mercado. Uno de los puntos más importantes en el tema orgánico es el tema de la trazabilidad y inicia desde el campo, que es la parte fundamental de la cadena para poder lograr un producto orgánico 100%. Entonces, en el caso, acá la lámina nos indica todo el proceso, todos los controles en el tramo de la trazabilidad, pero como les digo, empieza en el campo, empieza desde la semilla, desde cómo preparan sus campos, el control que tengan de su siembra, de su cosecha, todo lo que las actividades deben estar registradas en sus cuadernos de actividades, las compras de semillas, las aplicaciones que hacen en el campo, todo el trabajo debe estar bien documentado. Si tú haces una etapa de la producción y no está documentada, no existe para nosotros. Entonces es importante que cada una de las etapas esté bien detallada, registrada en sus cuadernos de control para que pueda cumplirse esta etapa, tener sus códigos de los lotes, códigos de agricultor, códigos de los lotes cosechados, el almacenamiento, todo tiene que ser a cadena. En el tema de trazabilidad, lo que nosotros tenemos que conseguir es que la persona que esté en su casa comiendo su plato de quinoa, si nos consulta qué agricultor lo sembró, en qué campo se sembró, cuándo se cosechó, dónde se procesó y cómo fue que llegó a la bolsita que compré y a mi plato en que estoy comiendo, yo se lo pueda demostrar. Tengo que demostrarle cómo llegó a esa bolsita, en qué se transportó, en qué planta se procesó, quién lo envasó, quién lo exportó, y de ahí hasta el origen hasta el campo. ¿Qué agricultor lo sembró? ¿Cuándo lo cosechó? ¿Cuándo lo comercializó? Todo debe estar bien documentado. Ese es el éxito de una certificación orgánica, que todo pueda ser demostrado, que todo esté registrado y que pueda el cliente final poder saber de dónde viene la quinoa que está comiendo en ese momento en su plato. ¿Ya? Y va desde campo, acá ustedes ven el producto ya final envasado en el primer cuadro, los productores primarios, ahí por eso también se indica el tipo de las semillas, las fertilizaciones, el control de plagas, los almacenes por donde pasó la quinoa, las plantas donde se transformaron, los supermercados donde se vendieron, o en los mercados minoristas y el consumidor final. Todos tienen que estar
correctamente trazado para poder tener un producto final que con el código de venta final nos pueda llevar hasta la semilla del campo. ¿Quiénes son los actores en la certificación de la producción orgánica? En este caso tenemos a SENASA como la autoridad, las entidades certificadoras, donde está, por supuesto, CAE y otras más, y el nuevo sistema de garantía de participación para pequeños agricultores, que también es para personas naturales, más o menos ese es un esquema de dónde viene, ¿no? Las entidades certificadoras, como en este caso CAE, están siendo controladas por la autoridad nacional, que en este caso es SENASA. Sistema de certificación y fiscalización de la producción orgánica. Así como las certificadoras controlan a las empresas que siembran quinoa orgánica y a la vez ellas son controladas por la autoridad y hay que cumplir en las inspecciones, en las auditorías, en informes de gestión, hay que cumplir con todo lo que vamos a desarrollar más abajo para poder mantenernos dentro del sistema orgánico, ¿ya? Para poder tener un control de la producción orgánica. En este caso, SENASA está desarrollando un sistema que está empezando a aplicar para la producción orgánica, a través del cual todos los operadores certificados van a estar dentro de un sistema registrados, cada empresa, cada asociación, cada cooperativa, quiénes son los agricultores que conforman su sistema orgánico, cuánto han sembrado, cómo ha sido su comercialización. O sea, ya el tema de SENASA empieza a tener mayor peso en esta etapa y la aplicación del CIPCO. Por lo tanto, todas las empresas, cooperativas, asociaciones o grupos de productores tienen que tener bien establecido todo, monitoreado sus campos, sus agricultores, las siembras, las cosechas y todo lo que están haciendo, ¿no? La fiscalización de la producción orgánica abarca toda la etapa: la producción en campo, la transformación y la comercialización. Entonces, esto nos indica que debemos tener muy controlado todo nuestro sistema de producción, porque va a ser inspeccionado, supervisado, auditado. No debemos evitar quejas y reclamos o denuncias o sanciones. Entonces, hay que trabajar muy bien cada una de las etapas para no tener problemas en el futuro. En el caso de SENASA, que es la autoridad, tiene algunas agendas pendientes, como le digo, el sistema informático CIPCO, que es el que le estoy indicando, que es el registro de productores que van a estar en una data y que van a ser controlados. También está implementando el sistema de monitoreo de residuos, de los límites máximos de residualidad, ese tipo de control. Bueno, y los sellos orgánicos, el sello nacional para Perú, que no tenía un diseño, han establecido un diseño que está próximo a ser aprobado, o sea que Perú también ya va a tener su sello distintivo en orgánico. Todos los que siembran quinoa, las cooperativas, las asociaciones que están en el proceso de certificación o ya certificados, estoy desarrollando básicamente grupo de productores, porque en el tema de quinoa no hay certificación individual, sino todos son grupos, asociaciones, cooperativas, grupos de agricultores. En este caso, ustedes manejan el sistema en grupo de productores, por lo tanto, su sistema de control es más estricto, porque ustedes tienen que tener un sistema interno de control que debe funcionar correctamente. Como vemos en la lámina, los agricultores deben tener registros, deben tener un comité de sistema interno de control, deben tener acuerdos de productores, deben de tener asistencia técnica, contratos con los productores. Es todo lo que tienen que tener para poder desarrollado y controlado para poder entrar a una auditoría de certificación. ¿Cómo funciona el organismo, ¿no? El operador, o sea, ustedes, las empresas, tienen que tener todo documentado,
tienen que inspeccionar a los productores, controlar a los productores, elaborar su lista de productores, cumplir con las normativas orgánicas a las cuales están certificando, cumplir con las normas. Y en el caso del organismo de certificación, que en este caso es CAE inspecciona el sistema interno de control, controla al operador, o sea, ustedes, y certifica al operador si es que cumple con todo lo exigido, ¿no? La ventaja de un sistema de control interno es que van a poder tener un buen producto, van a poder demostrar a la empresa certificadora que dominan su proyecto, que lo tienen controlado, que no va a haber ningún riesgo, van a ir a una auditoría, el auditor va a revisar con ustedes toda su operación y si todo está correcto, ustedes van a poder obtener su certificación orgánica. ¿Cómo funciona? ¿Cómo ustedes ordenan su sistema de control interno? ¿Cómo ordenan a sus productores? De acuerdo a las zonas geográficas de cada uno. Puede haber una zona A, B, C, no sé, y identifican a los productores, su lista de productores, sus DNIs, las zonas de producción, le asignan un número a cada una de las zonas, unas letras para poder diferenciar, porque como son grupos de productores, todos no tienen las siembras en una sola zona, tienen en diferentes zonas. Entonces, más o menos así, cada grupo de productor que pertenece a una zona lo van identificando. Una vez que tienen habilitado su control interno con cada uno de sus productores, tienen su lista, van a la auditoría. Si en el caso hubiera que de su lista de productores hay una productora o un productor que el auditor a la hora de revisar su documentación, su campo, no lo considera apto, no lo habilita para seguir la certificación por diferentes motivos, entonces ustedes tienen que retirarlo de la lista y pueden, de acuerdo a su reglamento, pueden ustedes volverlo a transición, no sé, depende de cuál ha sido el motivo, ¿no? Puede ser que en un campo el auditor al azar elige un grupo de productores, una cantidad, y va a visitarlos, no los puede visitar al 100% a cada uno, porque ese es el trabajo que hacen ustedes internamente, de acuerdo a la zona, al riesgo por el cual lo está observando. Ustedes en su reglamentación van a decidir cuál es el paso que van a dar. De repente en el campo encontraron que el vecino siembra quinoa convencional, pero no tiene una zona de amortiguamiento, no tiene una separación, hay un riesgo de contaminación por aire, por diferentes cosas. Entonces ya ustedes ahí tienen que ver cuáles son las medidas que van a tomar respecto a este tipo de problemas, ¿no? Siempre en cada una de las zonas hay un productor líder que es el que coordina el grupo. Hay inspecciones internas. Ustedes tienen señalado cuáles son sus auditores, sus inspectores internos en cada una de las zonas. Hay requisitos que tienen que cumplir estas personas también. No tiene que haber conflicto de intereses. Hay que cruzar los auditores, el que maneja el campo A audita el campo D, no puede auditarse a él mismo, hay que cumplir una serie de requisitos ahí para poder manejar y hacer un buen trabajo, ¿no? Hay un coordinador del sistema interno de control por parte del operador o de ustedes, que ve el resultado final para ver quiénes quedan habilitados y qué agricultores no. El organismo de certificación, en este caso CAE, evalúa, informa para ver quiénes son los que están aptos. Si al hacer el auditor la inspección encontró todo conforme, si hay alguna observación, hay algunos productores que no pueden mantenerse dentro del sistema orgánico porque
hay alguna dificultad con ellos respecto a sus campos, respecto a que de repente encontraron que tenía unas mochilas que aplicaba químicos o que encontraron algún residuo de botellas químicas dentro de su campo. Entonces, en ese caso, los auditores ponen una no conformidad a ese agricultor, ¿no? Ustedes tienen que tener un buen control de sus campos y hacer su propia auditoría interna, sus inspecciones internas, los informes de los auditores internos es muy importante y como le digo, el que maneja la zona A no audita su zona, audita la zona B y van cruzando para que no haya ahí una amistad o algo que pueda dejar de ver o de observar cosas que pueden estar pasando, ¿no? Si este tema del sistema de control interno funciona bien, no van a tener ninguna dificultad en obtener su certificación. Aquí lo que les puse es el decreto supremo que tiene toda la explicación respecto al sistema interno de control. Sí, sería interesante que todos lo pudieran leer para poder conocer en detalle cómo tienen que desarrollar su sistema interno de control, ¿no? SENASA es el mecanismo, utiliza su mecanismo de control a través del cual los productores y los recolectores de un sistema productivo controlan sus campos, su recolección. Ustedes y sus inspectores se controlan internamente. CAE o la certificadora los controla a ustedes y a la vez SENASA controla a la certificadora. Ese es más o menos el sistema, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para un buen sistema interno de control? Primero, ¿cómo están organizados? Su estructura. Una instancia de coordinación técnica que dirige el SIC de acuerdo a las normas internas, de acuerdo a sus propias normas. Segundo, la instancia de inspección atiende los procesos de inspección orgánica. Y tercero, el comité de decisiones que atiende los procesos de decisión de certificación. Esa es más o menos la estructura que tienen que tener, ¿no? La documentación interna, esto es también un punto muy importante, porque como les dije, en el campo no se trata solamente de que yo hago mis procesos, sino que todo tiene que estar registrado. Lo que no registras no existe, entonces tienes que tener tu documentación interna muy bien llevada. La norma de producción interna tiene que hacer su reglamento de sistema interno de control, su manual de sistema interno de control, su manual de procedimientos. Cada uno de estos tienen que tener ustedes bien sus croquis, sus catálogos de incumplimientos, qué cosas no pueden hacer, sus registros, sus expedientes de cada uno de los productores. Si ustedes leen la norma van a poder saber a detalle qué significa cada una de las cosas y cómo llevarlo mejor. Respecto a la declaración jurada, en el caso de sus inspectores, tienen que firmar declaraciones juradas de confidencialidad, declaraciones juradas de que no tienen conflicto de intereses. No es que yo tengo mi campo A y yo soy el que audito mi propio campo, no. O sea, o si tiene su mamá o su papá en ese campo, o su hermano, hay que evitar el tema de conflicto de intereses y por eso, si yo voy a auditar o voy a manejar o voy a ser el inspector de los campos B, es preferible que no existan en el campo B ni familiares, ni campos propios, sino trabajar otro tipo de campos dentro del equipo para evitar este tipo de conflictos, ¿no? Cada productor tiene que tener su file y en cada uno debe tener sus fichas de datos, la norma de producción orgánica interna, su reglamento de sistema interno de control para que lo pueda leer, para que pueda saber si está cumpliendo todo correctamente, su contrato o acuerdo de productor con la asociación, con el grupo de productores en el que está participando, las fichas de sus predios, el croquis de sus predios, su historial de manejo productivo y sus registros y todo, ¿no?
en qué época sembró, qué semilla, dónde la compró, su factura de compra de la semilla orgánica, eh, cuando hizo sus actividades de campo, en qué época, si tuvo algún tipo de plaga, cómo la controló, cuánto entregó, cuánto vendió, sus registros de compras. Todo eso es lo que tiene que tener el productor. Todos los operadores certificados deben disponer de un sistema de registro adaptado a las circunstancias de cada una de sus zonas productivas, que identifique la manera, todas las actividades o movimientos que ha hecho, si ha sido auditado, también debe decir en tal fecha se me auditó, auditor tal, todo debe manejar, todos sus registros deben ser guardados durante 5 años desde el inicio de sus operaciones, debe demostrar el cumplimiento de los requisitos de las normas y tenerlo listo y disponible para las auditorías, porque, como les digo, cuando el auditor va, hace un muestreo de agricultores, puede salir, este año pueden inspeccionarte a ti, de repente el próximo año no te toca o te vuelve a tocar, pero todos deben tener todo listo al momento en que van a pasar las auditorías. ¿Cómo voy a desarrollar mi croquis de la parcela? Este es un modelo de tu croquis de parcela. El nombre del productor, el cultivo, el área cultivada, el área total, las coordenadas, longitud, latitud, eso es muy importante ahora. Todos tienen que tener bien identificada su parcela, ¿no? Señalar dónde está su campo de hectárea, quinoa orgánica 0,25 hectáreas, quiénes son sus vecinos, si sus vecinos también siembran quinoa orgánica o quinoa convencional, qué cantidad de hectáreas, dónde está el cruce de camino. ¿Por qué es importante este cuadro? En este cuadro les he querido demostrar, Pablo Quintanilla tiene su quinoa orgánica y tiene hacia la izquierda un productor vecino de quinoa orgánica, pero hacia la zona derecha tiene de vecina a una persona que siembra quinoa convencional. Entonces, tiene que tener una separación hacia su vecina de la mano derecha que tiene quinoa convencional. ¿Por qué? Porque puede haber un riesgo de contaminación por el aire, por el agua, por diversos motivos. Entonces, la zona buffer es la zona de amortiguamiento, lo que va a separar su campo orgánico del campo convencional de su vecina. ¿Ya? Esta zona buffer puede ser árboles, puede ser una carretera, puede ser un río, no sé, pero ustedes lo tienen que señalar, porque en base a este croquis, el auditor va a definir el grado de riesgo que tiene la quinoa sembrada de Pablo Quintanilla, porque tiene hacia la derecha un vecino que está produciendo quinoa convencional y que puede ser un riesgo para su siembra. Aquí está cómo identificas las zonas de producción. Nombre del proyecto, el cultivo quinoa orgánica, y está en 4 zonas. Tú identificas en qué zonas es que tienes tus siembras. Así es como lo tienes que hacer. Este es de la zona de producción y el anterior que mostré es de tu campo, del campo individual de cada agricultor. Otro punto muy importante a tener en cuenta son las semillas. Las normas orgánicas indican que las semillas tienen que ser orgánicas. Nosotros sabemos por experiencia en la quinoa que es muy difícil conseguir las semillas certificadas como orgánicas, que sí las hay, pero a veces es difícil. Entonces, ahí se tiene que hacer un trámite especial. Ustedes tienen que separar sus mejores semillas orgánicas y pueden utilizarlas siempre y cuando no hayan sido tratadas, pero tienen que previamente pedir autorización a la certificadora y demostrar que no hay manera de conseguir la semilla orgánica certificada y que ustedes están separando de sus propios campos semilla orgánica para poder ser utilizada. O si van a comprar semilla, también tienen ustedes que pedir la autorización. La semilla es donde se inicia
el proceso orgánico. O sea que es muy importante que se compre la semilla orgánica certificada, que tengan el control de la semilla que ustedes están aplicando. Siempre es importante que CAE les pueda autorizar a ustedes el uso de las semillas para que no haya ningún problema posterior y puedan ustedes trabajar tranquilamente la siembra en sus campos. En el tema de fertilizar, los objetivos de la fertilización, ¿qué van a lograr ustedes con la fertilización? Lograr una buena nutrición que les permite evitar el estado nutricional de plantas que sea un factor limitante, la capacidad productiva de los cultivos, un equilibrio entre el rendimiento y buena calidad de su fruto o de su quinoa, que es súper importante. Para ustedes es muy importante obtener un buen rendimiento de su quinoa en el campo, una buena calidad de la quinoa, organoléptica, nutricional, y un mínimo riesgo de contaminación del ambiente, que también es un aspecto que hay que controlar en el tema orgánico. ¿Con qué vamos a fertilizar? ¿Qué está permitido? Materia orgánica, estiércoles compostados, aminoácidos, micronutrientes, abonos verdes. Todo esto está permitido para fertilizar. Otro tema es el tema de control de plagas. Y el tema de control de plagas, básicamente en el tema orgánico, es un tema de prevención. Hay que evitar el tema de que nos pueda afectar alguna plaga a la planta. Hay diferentes sistemas y muy conocidos en el tema de la quinoa, que son métodos ancestrales que utilizan inclusive, que han heredado de padres a hijos, que es importante que los mantengan, ¿no? Se permite utilizar algunos fitosanitarios incluidos en las normas, hay que evitarlo, preferible las técnicas usadas de prevenir y minimizar la contaminación del medio ambiente. Podemos utilizar plagas contra plagas, métodos de ese tipo son bien llevados. Yo visité un campo muy bonito en el cual tenían algunos embrios pegados en los filos de los campos de árboles frutales donde migraban algunos aves que se comían a los otros insectos y no permitían que haya este tipo de cosas. Hay que ver la manera de poder manejarlo, ¿no? ¿Qué aplicamos para el control de plagas? Peritrinas naturales, jabones potásicos, aceites parafínicos, extractos caseros, enemigos naturales, fauna auxiliar, trampas capturadoras también. Y esto, en el control de plagas, yo quiero indicarles que es tanto en el campo mismo como en sus almacenes. Sus almacenes también tienen que controlarlos del tema de las plagas. Ustedes cosechan y guardan su producto en sus almacenes. Deben estar limpios, deben estar bien llevados, deben tener sus trampas, deben ser herméticos para evitar que ingresen roedores y cualquier otro tipo de insectos. ¿Qué aplicamos para el control de enfermedades? Fungicidas, fitofortificantes, extractos caseros, que yo he visto mucho que usan y han desarrollado para el tema de la quinoa, medidas culturales como la poda, aireación. Han avanzado bastante en la quinoa en este tema. ¿Cómo controlamos las hierbas adventicias? Rotaciones de cultivo, medios mecánicos, mallas antihierbas, pastoreo, gas propano, aunque es muy caro, pero también se aplica. ¿Qué labores debemos realizar? Debemos evitar la erosión, cubierta vegetal en meses de lluvias. Acá un poco los organismos de evaluación de la conformidad de organismos de certificación, que ya hemos, creo, algo avanzado en el tema, las autoridades y las acreditaciones de la certificación después de poder ustedes obtenerlo. En el tema de campo deben tener en cuenta cuando van a certificar qué normas son a las que van a aplicar, dependiendo de si ustedes van a hacer su siembra en campo para venta nacional, si no van a hacer proceso y solamente van a producir y venderlo tal cual, entonces van a aplicar a la norma orgánica nacional, o si van a aplicar también a la norma americana, el NOP americano, el europeo, el japonés.
y tener en cuenta cuando vas a iniciar una operación de certificación los periodos de conversión. El periodo de conversión para las normas orgánicas es de 3 años, si es que tus campos no han sido vírgenes o tus campos han sido sembrados anteriormente con productos químicos, tienes un periodo de conversión de 3 años, está prohibido el uso de agroquímicos restringidos para todos los países para los cuales vamos a pedir el sello de la norma certificada como Unión Europea, Estados Unidos y Perú. ¿Cuál es el periodo de conversión o transición para cultivos anuales? 2 años hasta la siembra. Acá tenemos el caso de la quinoa, que es granos andinos. Para cultivos plurianuales, 3 años hasta recolección, tipo café, cacao, palto. Ese es más o menos el periodo de conversión o transición. ¿Qué certificaciones existen? Hay diferentes tipos de certificaciones. Hay certificaciones de calidad, donde tenemos HACCP, BRC, Global Gap. Tenemos orgánico, que es el que estamos viendo ahora, donde tenemos diferentes sellos orgánicos de acuerdo a los países. El NOC USD es Estados Unidos, el de Canadá, el europeo, el BioSuisse, el orgánico de Brasil, el HACCP de Japón, el de Corea, y muy pronto vamos a tener el distintivo del sello peruano, y hay otras específicas que ya van un poco más allá, como es el Fair Trade, el gluten free, que va también para la quinoa, el halal, diferentes tipos de certificaciones, ¿no? Si entramos al tema ya más amplio, podemos entrar a un SMETA, ya va para las empresas exportadoras, ¿no? Todos los sellos tienen sus propias características. Nosotros estamos centrándonos ahora al orgánico, pero no olvidemos que en el tema orgánico también tenemos que cumplir con normas de calidad. ¿Qué certificación necesito? Ustedes la tienen que seleccionar dependiendo del producto que van a vender y que van a cosechar, que van a vender, y el producto y al mercado al que quieren llegar. Si van a ir a un mercado final, como en este caso, supermercados, retail, ustedes tienen que ver el sello que van a certificar, de acuerdo al mercado, de acuerdo al producto, lo van eligiendo. Si van a un mercado de distribuidores, van a vender en sacos a granel, pero también necesitan sellos. Yo acá le he puesto productos que se venden en retail, tanto en Europa como en Estados Unidos, porque quiero que todos vean que sí es posible llegar a esos mercados si hacemos un buen trabajo en el tema orgánico y vamos a tener un buen precio diferencial en sus productos. ¿Qué herramientas de información necesito para exportar? Ustedes tienen habilitado el RAM dentro de PromPerú, donde ustedes pueden colocar el nombre de su producto, el país donde lo quieren exportar, y les va a salir toda la información de requisitos fitosanitarios y todo lo necesario para poder lograr su objetivo final, que es la venta. Hasta aquí quedo con ustedes hoy día. Si tienen alguna consulta, alguna duda, estoy aquí para atenderlos. Sí, Mariela. Un par de preguntas. Un grupo de productores que producen quinoa convencional, ¿qué aspectos o procedimientos o consideraciones deberían tener para hacer la transición a una producción orgánica? Si sus tierras han sido convencionales, ellos tienen que pasar un periodo de conversión. Para eso, tienen que dejar de aplicar los químicos, tienen que hacer un análisis de sus suelos para ver, no sé, qué tan contaminados están, me imagino. Tienen que desarrollar todo su sistema orgánico, tienen que capacitarse, armar su sistema interno de control, contactar con la empresa certificadora una vez que están ya preparados para poder iniciar su proceso orgánico tal como corresponde. Hay muchos que lo que hacen es, una vez están trabajando en proceso de quinoa convencional, algunos aplican al Global Gap, que les da el valor inmediato superior en el mercado, porque es
les abarca un tema de calidad y durante ese proceso que ya obtuvieron un sello que les permite mejorar su precio y su posición en el mercado, van a la vez manejando su sistema orgánico en transición. Cuando pasa su periodo de conversión, tienen su sello por un lado orgánico y por el otro lado en calidad de Global Gap que les permite ingresar en una mejor posición al mercado internacional. Ok, con respecto al sistema de garantía participativa, ¿cómo, en qué consiste ello? Porque hay muchos productores que si bien es cierto, por un tema presupuestal, no pueden acceder a asumir los costos de una auditoría. No te entendí la pregunta. ¿Es respecto al costo que me Sí. estás hablando? No, ¿cómo Sí. funcionaría el sistema de garantía participativo en un grupo de productores que quieren realizarlo a través de esta vía? Eh, el proceso, es diferente. Como certificadora, no estamos todavía nosotros brindando este sello, lo tendrían que hacer directamente con SENASA, pero no sé exactamente el costo ahorita, pero no lo tengo registrado. No sé qué tanta diferencia exista en relación al precio, voy a averiguar eh, para poder ampliar la respuesta. Eh, Igual tienen que cumplir con todos los requisitos que exige la norma, ¿no? O sea, no por el hecho de hacerlo como en el otro sistema van a dejar de cumplir los procedimientos. Ahora, hay productores certificados ya, no, esto recién ha empezado, todavía no está eh, bien desarrollado. Todavía tenía entendido yo que SENASA estaba terminando, concluyendo el tema para poder iniciar el proceso de este tipo de certificación. Ok. Un punto importante también es el tema de las plagas. Control de plagas. El control de plagas. Estos últimos 5 años, las aves, ¿no? En el proceso de producción de quinoa ha estado afectando tremendamente. Según tu experiencia, Mariela, ¿qué estrategias se podrían abordar con respecto a estas plagas? ¿Estas plagas se presentan en qué zona? ¿En Ayacucho? Claro, hay muchas aves que cuando antes de la cosecha o en el proceso de cosecha están pululando por la zona y arrasan con con parte o gran parte de la quinoa, ¿no? Mira, Entonces, yo había escuchado este tema ya antes. Sé que trajeron algunas aves especiales que espantaban a las otras. Déjame buscar la información exacta, pero sí sé que lo hicieron. Y después, bueno, te digo que el tema de las aves se presenta en campo y se presenta en las plantas también, ¿eh? Pero yo he visto cómo han desarrollado un tema de aves más grandes sobre las pequeñas y los controlan. En el campo no puede hacerse como en las plantas con sonidos, pero no sé si tú has visto yendo al sur en Lima, esas como especie de cometas, hay unas que son de aves, ¿ya? Las claro. colocan y estas aves con el viento es como si estuvieran volando, realmente las sostienen de esos hilos nylon tipo de pescar y eso espanta a las aves, ya no se presentan. Y veo que las van cambiando, o sea, van poniendo un tipo de ave y después otro tipo de ave y se mueven con el viento, parece que fuera real que está el ave ahí. Ok. He visto que de esa manera lo han estado haciendo. No sé
cuánto tiempo, porque a veces también las aves se acostumbran a ver algo y como que le pierden el miedo, por eso, de repente por Sí. eso cambian el tema de qué tipo de aves, pero también sabía que utilizaban sonidos de aves, aparte de estas especies de cometas grandes de aves, de águilas y de diferentes que hay, que también les ha servido. Yo no sé, el sistema antiguo era, creo que poner como unos muñecos, como unos espantapájaros, ¿no? No sé cómo funciona eso, pero lo de los aves le he visto. Y le he visto en las plantas y sé que lo han hecho en campos, no sé si en Arequipa, no me acuerdo bien en qué, pero que sí trajeron inclusive aves reales, ¿ah? Ok, y la última pregunta va con respecto a los documentos de control que el mismo productor debe tener para realizar sus registros y controles. ¿Podrías Exacto. eh, mencionarnos un poco más de detalles sobre ello? Ya, el cuaderno de control de un agricultor, hay un modelo inclusive establecido ya que creo que muchos lo tienen desarrollado porque no es simplemente tener un cuaderno, a veces a los agricultores hay que darles un cuaderno donde esté señalado qué es lo que tienen que apuntar y ellos solamente coloquen el número o escriban, ¿no? El cuaderno de productor debe tener primero el tema de las semillas, qué semillas compró, qué factura consiguió o si lo hizo con su propio, con su propia semilla, si están a través de una asociación, una organización, y la organización es la que va a tramitar la autorización ante la certificadora para que les valide la semilla que van a usar. Ellos tienen que tener establecido qué cantidad de semilla recibieron, a qué factura o a qué autorización está conectada, cuánto utilizó de semilla, después sus operaciones en campo, sus actividades en campo, cuándo abrió los surcos, cuándo hizo cada una de las actividades, cuándo sembró, cuándo hizo sus labores de campo, cuándo cosechó, qué cantidad cosechó, de qué tierra cosechó, porque también hay casos, sobre todo en Ayacucho he visto, que tienen campos propios y campos alquilados. Entonces tienes que tener establecido, como cada agricultor tiene un número y tiene que indicar de qué parcela es donde está cosechando, de cada una de sus parcelas tiene que tener una diferenciación, porque también hacen rotación de cultivos, entonces también hay que tener el control de la rotación de cultivos que hacen dentro de sus tierras y las tierras alquiladas, si las tuvieran, ¿no? Eso también tiene que estar registrado. Todas sus actividades de campo y al final, en su época de cosecha, cuánto cosechó de la parcela A, de la parcela B, de la parcela C, eh, qué campos quedaron en descanso, y de ahí ellos ingresan sus sacos a sus propios almacenes. O sea, trillan, también en el sistema de trillado hay que tener el cuidado. Las trilladoras generalmente son alquiladas, hay que hacerle una buena limpieza porque pasa por diferentes campos y puede ser que el vecino trilló su quinoa convencional y él tiene quinoa orgánica y no limpiaron bien la maquinaria, entonces puede haber una contaminación cruzada. Esa parte también hay que controlar. Hay que controlar los sacos que están usando, que sean sacos de primer uso, que no sean sacos de otros productos, de harina, de pescado, de maíz, de nada. Tienen que ser sacos nuevos cosecheros, tienen que identificar sus lotes, tienen que ingresarlos a su almacén tiene que estar limpio, tiene que tener sus parihuelas o no sé, tiene que estar hermético para evitar que entren roedores, para evitar que entren bichos, tiene que tener sus trampitas, de todos modos, por ahí, con máximo un atrayente que sea un choclito, una zanahoria, nada químico, ¿no? Y tener identificados sus sacos de cada parcela y conforme lo va vendiendo y registrando que entregó a la asociación o tanto para venta, porque ellos utilizan la quinoa como un banco, ellos la almacenan y la van vendiendo poco a poco, no es una sola venta. Entonces, esa parte tienen que tenerla bien controlada dentro de sus cuadernos. Ok, para ir cerrando el webinar, ¿podrías indicarnos algunas conclusiones? Algunas Sí, una o algunas conclusiones. conclusiones. Ya. Sí, por favor. Primero, el corazón del tema orgánico lo tienen ustedes en el campo
inicia desde su semilla y todo su proceso bien controlado. Pero el segundo tema es su trazabilidad. Si ustedes no tienen una trazabilidad controlada de su producción orgánica, se les va a caer. El sistema de trazabilidad es vital para poder mantener su certificación orgánica y poder controlar su operación de la mejor manera. Si ustedes lo manejan bien, tienen su buen sistema de trazabilidad, van a poder tener una operación exitosa. Controlar muy bien el tema de las personas, de los ingenieros de campo que tienen a cargo el control de los campos también. Hay que capacitarlos, hay que tenerlos al día, tienen que estar de la mano de los agricultores todo el tiempo para poder solucionarle los problemas o poder ayudarlos si tienen alguna contaminación porque les, tienen una plaga, cómo van a solucionar ese tema. Si ustedes logran manejar esa parte, van a tener ningún problema en sus auditorías, en sus certificaciones, porque como tú sabes, Jonathan, el tema orgánico va más allá de simplemente un tema comercial, es un estilo de vida. Los agricultores tienen que estar inculcados de lo que están haciendo, orgullosos de su labor bien realizada, y toda la cadena va a funcionar perfecto, porque tú sabes que de ahí sigue la otra etapa que es el proceso, la transformación, la comercialización, para que toda esa ruta, ese camino vaya bien, lo más importante, inicie en el campo. Ok, Mariela, nuevamente agradecer tu participación. Para las personas, empresas que estén interesados en ahondar en temas de certificación orgánica y otros, Mariela ha dejado su número celular, ¿no? Para que tomen contacto y puedan realizar las consultas correspondientes. Entonces, Mariela, hasta otra oportunidad y muchas gracias. Gracias, Jonathan. Gracias a todos los asistentes. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden hacerlo a través de Jonathan. Yo encantada de ayudarlos. Si tienen proyectos que quieren desarrollar, ya desarrollaron. Más allá de la certificación, como tú sabes, Jonathan, siempre abierta a apoyarlos a todos, porque lo más importante es que el Perú crezca como un país exportador de quinoa de primera calidad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.